Cuando el escultor y arquitecto húngaro Ernest Rubik diseñó su famoso cubo allá por el 74, lo último que imaginó es que serviría de portada para el último libro de Xavier Domènech, Un haz de naciones, que representa el intento de resolver si Cataluña encaja en este complicado rompecabezas de identidades múltiples llamado España. Un recorrido por el laberinto de la historia desde el fin del franquismo hasta nuestros más recientes días. Xavier Domènech apuesta por el republicanismo igualitario y confederal que cambie la naturaleza del Estado español. Dice que España deberá ser plurinacional y sus naciones multiculturales, aunque no dice que sus naciones deben ser también plurinacionales. La España plurinacional es plurinacional, pero es también España. Como dijo Joan Baptista Guardiola en el año 54, la raza española no es una sola, el idioma en España no es uno solo. España no es, en el riguroso y buen sentido de la palabra, una sola nación, sino un haz de naciones. Hoy, siglo y medio después, parece que todo está aún más enredado. Y eso ha intentado desentrañar Xavi Domènech en este libro y nos acompaña esta noche aquí en La Frontera. ¿Cómo estás, Xavi? Bien, muy bien, y encantado de estar aquí, muchas gracias. Oye, Xavi, ¿la historia depende de cómo se escribe en cada presente o deja un inadvertido pozo que termina por emerger? Yo creo que es dialéctica, es decir, vemos cosas en el pasado que las vemos porque cada nuevo presente nos interroga de forma diferente sobre el pasado, pero eso no significa que el pasado no esté en el presente. Y por tanto, hay esa dialéctica entre esas corrientes de fondo que van reapareciendo, y en el caso de la historia de España, digamos, esas corrientes magmáticas de fondo van reapareciendo en nuevas situaciones, con nuevas disyuntivas, si se quiere, pero es un poco lo que se analiza en el libro, ¿no? Es decir, cómo la cuestión de la plurinacionalidad nace, cómo nacen las distintas cuestiones de los diversos modelos de Estado que podrían haber existido, que pueden aún existir en España, y cómo eso se va desarrollando a lo largo de la historia. Por tanto, pasado y presente tienen una relación dialéctica. Claro, pero ¿significa eso que una mala escritura o un mal relato del pasado puede terminar explotándote en la cara? Claramente, es decir, tú puedes, y eso además, en el tema de los relatos del pasado tenemos, digamos, sedimentación de relatos del pasado, algunos de ellos incluso a veces que pueden ser contradictorios. Es decir, tenemos una sedimentación de un relato que se construye, digamos, con la idea de, por poner un ejemplo, ¿no? En el año 92, ¿no? El año 92 representaba en el gran proyecto del PSOE, en el año 92 está la exposición, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, se firma el tratado de Maastricht que funda la nueva Unión Europea. Es decir, el año 62 parece, y España está ahí como país fundador, parece que España ya ha entrado en la modernidad. Y de hecho, los grandes fastos del 92 tienen que ver con eso, con una idea de España por fin está vertebrada, una idea muy de Alfonso Guerra en ese sentido, ¿no? Vamos a vertebrar a España, España por fin está vertebrada y España por fin ha entrado en Europa y ha entrado en la modernidad. Ahí parece que se diluye las grandes cuestiones que han marcado la historia de España y nace una nueva idea de España. Bien, ese es un relato histórico, pero ese relato histórico funcionó también como una gran ilusión frente a otras corrientes históricas de fondo que nacen en el siglo XIX como mínimo y que vuelven a reaparecer, ¿no? Ahí están las cuestiones nacionales, la propia cuestión de la construcción nacional española, etcétera, etcétera. Xavi, tú afirmas con rotundidad en el libro, en este Haz de Naciones, que Cataluña no va a ser independiente. Afirmo eso y pongo un punto y aparte y pongo por ahora, creo, o todavía, porque no creo, o sea, en el libro pretende ser analítico y pretende ser un instrumento analítico para ayudar, pues, a construir, a pensar, a reflexionar, a dialogar, etcétera, etcétera. Pero no pretendo tampoco construir grandes verdades. Entonces yo explico por qué creo que Cataluña no va a ser independiente, por qué no ha sido independiente, básicamente, porque aquí hay una trayectoria del proceso hasta octubre del 17, pero también digo, pero eso no significa que en el futuro no lo pueda ser. Y bien, eso intento decir, y por tanto, aquí hay una serie de elementos que el procés ha despertado, una serie de cuestiones que ha puesto encima de la mesa que no se pueden seguir obviando, ¿no? Y digo el procés, pero también analizo el libro, tiene una voluntad plurinacional, es decir, hablo de Euskadi, hablo de Galicia, hablo de Andalucía, hablo de la España vaciada, y aquí sitúo hay una parte del libro, digamos, la parte central del libro es una parte, digamos, histórica de cómo nace esta problemática, y me voy al siglo XIX hasta el día de hoy, viajo por la Segunda República, me voy a la transición,
pero hay una parte del libro que es historia del tiempo presente, si se quiere. Y en el sentido hablo de que hay una gran crisis de soberanías que no es solo española, no es europea y es global, que toma diversas formas. Y una de las formas que toma es la cuestión territorial y la cuestión plurinacional. Y por eso el procés, como la España vaciada, como lo que fue el plan Ibarretxe en su momento, sitúan una crisis muy potente en términos tanto de plurinacionalidad como de modelo territorial. ¿Y es deseable que Cataluña sea independiente? Yo no soy independentista y hay gente que es independentista. Entiendo que para la gente que es independentista es deseable y para la gente que no es independentista consideran que son deseables otras cosas, ¿no? Pero eso, es decir, aquí hay una cuestión que sí que creo que es básica, que es dos cuestiones, o tres si quieres. Una es, en los múltiples pactos que se han roto en estas últimas décadas, el pacto social, también se rompió claramente el pacto territorial del 78. Esta es una cuestión. Hay otra cuestión que es la irresolución de las cuestiones nacionales no es sostenible a lo largo del tiempo sin más. Es decir, esa idea tan orteguiana de la conllevancia, que ya Azaña se cargó en su momento y bien hecho que hizo, esa idea no es sostenible en el tiempo. Y por tanto, con estos elementos encima de la mesa, pues se tendrán que buscar soluciones. Para mí esas soluciones pasan también por la posibilidad, evidentemente, de que haya un referéndum que se pueda preguntar si la gente, qué es lo que quiere la gente en Cataluña, finalmente, ¿no? Que es lo básico. Déjame hacerte una pregunta complicada. Sí. ¿Cataluña es España? Es que esta es una pregunta, es poliédrica. Yo diría, a veces me parece que Cataluña es más España que España, porque en las historias en las historias que reúne Cataluña están todas las historias de España contenidas. Hay un libro de Muñoz Machado muy interesante y además de otras laderas ideológicas, pero hay coincidencias en cosas que dice él. Creo que es el director actual de la Real Academia Española, creo, que se llama Cataluña y las otras Españas, que me parecía un título maravilloso en ese sentido. Pero ahí hay un tema básicamente. Cataluña se articula a finales del siglo XIX, se articula la idea de que Cataluña se tiene que construir como nación y esa nacionalización se consigue, se consuma. Es decir, Cataluña es un proyecto nacional. Ese proyecto nacional, como proyecto nacional, después Cataluña es muchas realidades aparte de un proyecto nacional. Como proyecto nacional se puede articular con España o no, o con otro proyecto nacional que es el proyecto nacional español. Y ahí, o se puede incluso imbricar. O no, y ahí creo que es la gran clave, ¿no? Si miramos por términos de identificación, pues hay muchísimos catalanes que se identifican como españoles y hay otros que no, eso es evidente. Y la mayoría se identifican como catalanes, ¿eh? Y eso también es muy importante. Por tanto, evidentemente Cataluña contiene muchas historias de las historias de España, pero también es Cataluña. Claro, te lo planteaba porque en tu apuesta final del libro, ¿no? Cuando vienes a plantear, ¿no? esa España que tiene que ser plurinacional y multicultural, claro, la pregunta que yo te hago es, ¿y las naciones que configuran esa España plurinacional no son al mismo tiempo ellas mismas plurinacionales? Yo creo que no. Eso es un debate, porque es una cosa que, por ejemplo, yo creo que tú has afirmado y otros dirigentes han afirmado, de que Cataluña también es plurinacional. Pero entonces, a ver, los proyectos nacionales a finales del siglo XIX delimitan la idea. Había otras vías posibles, ¿no? El austromarxismo apunta a algunas otras vías, pero digamos no se hicieron hegemónicas. Delimitan la idea de la existencia de una comunidad nacional ligada a un territorio. Entonces, esa comunidad o ese proyecto nacional contiene diversas identidades nacionales dentro, evidentemente, pero no solo la española, muchas más incluso. Y por eso digo que identidades que no son nacionales, por eso gente que no se identifica nacionalmente. Por eso hablo de que toda nación es multicultural y se tiene que construir sobre esa realidad. Pero es decir, ¿cómo se articula la idea? Cuando se habla de que España es plurinacional, quiere decir que hay varias naciones, ¿sí? Varias naciones en el Estado español, en el territorio. ¿Sí? Pero digamos, ¿cómo construyes varias naciones dentro de Cataluña? No sé si me entiendes. Es decir, yo creo que son dos elementos. Una cosa son los elementos identitarios. Ya sé que esto es complejo, pero en Cataluña no es tan complejo, a medida que
En Cataluña podemos tener personas que se identifican como catalanes y españoles y que apuestan por la independencia de Cataluña, ¿sí? Por tanto, establecen una diferenciación entre su identidad y el proyecto político de articulación. Por eso yo creo que en el caso de Cataluña lo que hay es multiculturalidad y multi-identificación, si quieres, pero Claro, pero la gran discusión es si tiene que haber un Estado propio catalán o se puede convivir una identidad fuerte catalana dentro de un Estado español que a su vez reconozca ciertos elementos de estatalidad. Y de hecho incluso es más complejo, si quieres, ¿eh? No es por animar, no es por animar a la complejidad, pero la Constitución de la Primera República Española, donde solo había una nación de referencia que era España, y eso era compartido por el republicanismo de todas partes, que además tuvo 3 presidentes catalanes. El sexenio democrático tuvo 3 presidentes, no volvió a pasar nunca más en la historia de España, pasó durante 6 años y 2 durante la República, definía la existencia de una nación, que era España, con diversos estados. Y estaba el Estado catalán, el Estado gallego, el Estado que se federaban, ¿sí? Por tanto, digamos, a veces la estatalidad no tiene que ver directamente con la nación. No puede creer que hay una nación y no querer ser Estado, o al contrario, es decir, la complejidad es enorme. Pero en todo caso, yo creo que lo que está meridianamente claro es que en las cuestiones nacionales en España en la actualidad, lo que hay es una reivindicación de su soberanía. Después, cómo se ejerce y se construye esa soberanía es el gran debate, pero esa reivindicación de su soberanía está. Eso por la parte que nos atañe en las cuestiones nacionales, ¿eh? Es decir, el derecho de decidir no lo inventaron los catalanes, a pesar de que muchas veces haya dirigentes independentistas que lo piensan. Esto ya lo estaba en el Plan Ibarretxe, que tampoco lo inventaron ellos porque también estaba en Canadá, estaba en el proceso de Quebec. Es decir, hay, digamos, unas cuestiones que son las soberanías y la territorialidad que en ciertos sitios donde hay cuestiones nacionales resueltas toma la forma de cuestión nacional resuelta. Pero hay otros elementos. Cuando aparece todo el debate sobre la España vaciada, ahí hay 2 crisis como mínimo. Una crisis de articulación territorial de España, que me parece evidente. Una crisis en la medida que emergen cada vez más partidos, ya no nacionales, de naciones alternativas, sino regionalistas, incluso provincialistas. Pero el existe es un partido provincial, ¿sí? Directamente. Que de alguna manera, no digo que ellos aparezcan con esa reflexión, pero de alguna manera están diciendo que los grandes partidos españoles no lo representan. En lo territorial, porque ellos se lo atribuyen como partidos territoriales. Y eso también es una crisis nacional española. Me parece muy evidente. También es una crisis nacional española. Y esas crisis se resuelven no haciendo ver que no existen o resolviéndolas solo con mayorías, digamos, formadas por el miedo a Vox, las mayorías de, vamos a tal, sino con agendas comunes y programas de transformación que puedan ser en algo compartidas, porque si no, esas crisis se van acumulando, o sea, no desaparecen. O sea, digamos, ahora mismo el procés, en el caso de Cataluña, digamos, está mucho más amortiguado, si se quiere, ¿no? Está en una fase, pero eso no hace desaparecer el tema y que reaparece por otro lugar. Es decir, todo ese tipo de crisis hace que, que la voluntad del libro básicamente es intentar explicar por qué existe todo esto, históricamente, y por qué existe ante la situación actual, ¿no? Y cómo deberíamos intentar finalmente, eso es el final del libro, diversas vías de cómo se puede intentar afrontar esto. Déjame preguntarte porque tú haces un reconocimiento de algunos autores como Pi Margall, como el propio Azaña, como Companys, que pensaban, en el caso de Cataluña, sin cuestionar la idea de España. Y eso referenciaba a algo que tú das por amortizado, que es el federalismo, porque planteas que la versión federalista que se ha desarrollado en España, sobre todo desde la muerte de Franco, ha sido como la menos virtuosa. Claro, a mí eso me produce grandes problemas porque yo sigo pensando que la solución más eficaz para España sería una solución federal, que es la que permite esas identidades múltiples y ese reparto del poder estatal. Sin embargo, tú lo das por amortizado. Bueno, más que amortizado, a mí me pasa algo parecido, menor, si quieres. Valentí Miray, voy a poner un ejemplo. Valentí Miray es digamos, si hay algún padre del catalanismo político a finales del siglo XIX que genera ese nuevo espacio político que es el catalanismo, es Valentí Miray. ¿Quién era Valentí Miray? Valentí Miray era el principal dirigente republicano federal en Cataluña durante la Primera República.
y Valentín Miray es uno de los grandes, digamos, conocedores en España en ese periodo del federalismo. Su libro, que es el libro que hace nacer políticamente el catalanismo, que es Lo Catalanisme, de 1884, es un libro extraordinario porque la segunda parte del libro, sobre todo, es un compendio brutal de política comparada que yo creo que no tiene parangón en esos momentos en España. O sea, él te explica los sistemas federales norteamericanos, el suizo, es brutal. Y ves lo increíblemente federal que es Valentín Almirall. O sea, es una persona que yo creo que ama el federalismo. Y uno espera que la conclusión lógica final del libro sea, bueno, vamos a apostar por una España federal, ¿no? Porque claro, y además él viene del federalismo. Y al final él dice, pero esto no creo que vaya a funcionar en España y vamos a tener que apostar más por un modelo confederado. ¿Sí? ¿Y por qué dice esto Valentín Almirall, que además había estado en el Partido Republicano Federal, había sido dirigente en Cataluña durante la Primera República del Federalismo Español? Básicamente porque dice, la palabra federalismo ha perdido su sentido en la política en estos momentos españoles, ¿no? Es decir, se utiliza para hablar de cosas que no son federalismo, se utiliza la palabra. Y yo creo que la insistencia actual, y en España hay magníficos pensadores políticos federales, estoy pensando, no sé, Ramón Maíz o, bueno, sobre todo los gallegos, yo diría que Galicia, también lo explico en el libro, son los que han pensado más la España plurinacional. Bien, cuando se habla de federalismo ahora, actualmente, se dicen cosas como Meritxell Batet, una persona que conozco y que tengo un profundo respeto, dice, España es un estado compuesto. Esta es una idea que viene, lo explico en el libro, viene de la monarquía hispánica de los Austrias, y España no es un estado compuesto, no lo es. O, por ejemplo, el presidente del Senado hasta la anterior legislatura, es que no me acuerdo el nombre, filósofo, dice, no, es que el Estado autonómico ya es federal, esta idea que reiteran a tiempo, el Estado autonómico es casi federal y lo único que falta para llegar al federalismo es la fase del federalismo cooperativo, ¿no? Y cómo se concreta eso del federalismo cooperativo, que es una corriente de federalismo que nace en los años 30 del siglo XX y que se desarrolla después porque no es el federalismo originario. Y que algunos autores están hablando de federalismo coercitivo y no cooperativo y que en los sitios donde se ha aplicado, en el caso de Estados Unidos, que se aplicó en la era Nixon y en el caso de Alemania, ahora mismo se está desechando gran parte de lo que pasa. Pero ¿cómo se aplica incluso ese federalismo cooperativo en el caso de España? Vamos a fijar las comunidades autónomas en la Constitución española. Vamos a poner el nombre de las comunidades autónomas en la Constitución española y vamos a fijar completamente el listado de competencias. Vamos a codificar el listado de competencias. ¿Sí? Eso rompe, eso aparte de que genera nuevos problemas, por ejemplo, ¿por qué en León ahora mismo hay un movimiento que quiere que León sea una autonomía? Porque hay una insatisfacción histórica, evidentemente, pero también porque hay una reflexión, que es, si algo que se trata es de fijar el nombre de las comunidades autónomas en la Constitución, quiere decir que una vez fijado este mapa no se va a poder cambiar nunca. ¿Sí? Y algo que en el 78 se había dicho se va a basar en el principio dispositivo, es decir, que son los territorios los que proponen cómo quieren organizarse, ¿sí? Se rompe con esto. Y eso para mí, eso no es federalismo. Eso no tiene nada que ver con la cultura federal. Es más, la Constitución del 78, que para mí no es federal, la única vez que sale la palabra federalismo en la Constitución de 1978 es para prohibirlo, que es la federación entre comunidades, la posibilidad de federación entre comunidades autónomas, es la única vez que sale, es más federal que ese federalismo que nos están proponiendo ahora, algunas veces. Por eso digo que en la medida que lo que se está explicando como federalismo es esto, creo que va a ser difícil que eso aporte soluciones. Y seguro que no va a convencer, creo. Nos hemos comido casi el tiempo y todavía quiero preguntarte unas cuantas cosas. Vamos a intentar, sé que es muy complicado. Hay una idea central en tu libro y es que este modelo centralista, que como bien planteas, regresa incluso a veces bajo el nombre de federalismo, es una mezcla que aparece, sobre todo, esa es mi lectura, como una respuesta a lo que se entiende como la gran amenaza de la Primera República, que viene a su vez del sexenio, viene de la Revolución del 68, y que tiene como respuesta el centralismo, la monarquía, un militarismo apoyando a esa monarquía y un capitalismo muy vinculado a esa centralización. Y que de alguna manera eso todavía lo arrastramos hasta hoy. Aquí hay es muy interesante porque además o sea, aquí hay un tema que es el nacimiento del Estado Liberal Español, que es la marca de nacimiento, mucho antes incluso que se definen las diversas cuestiones nacionales, cuando en Cataluña no había nadie que había planteado, o no masivamente,
que Cataluña la nación o Galicia, en el caso de Euskadi, se genera un modelo de Estado liberal extraordinariamente centralista, de los más centralistas de Europa, en uno de los países europeos con mayor diversidad cultural y político-territorial de Europa. Y eso se genera así porque se quiere implementar un nuevo sistema económico, que es el capitalismo, y se construye a partir del control de un instrumento que es ese Estado liberal, que tiene que sustraer el poder. Es un Estado liberal, no es democrático, y a la vez tiene que sustraer poderes territoriales que le puedan hacer de contrapeso. Y en esa construcción se produce como un pacto entre una parte del liberalismo y la monarquía. Y por eso esa monarquía queda sellada, o sea, ese Estado es monárquico, es un Estado monárquico, es un Estado centralista y es un Estado, digamos, no democrático. Y ante eso la alternativa rápidamente es republicana, es comunista, igualitarista, si quieres, y es federal, en un federalismo en ese momento que no se distingue demasiado de la confederalidad, porque la distinción entre confederalismo y federalismo es más definida en el siglo XIX. Y ahí están unas claves profundas, incluso unos grandes debates, ¿no? Es decir, ¿es posible la construcción de un pacto plurinacional bajo la monarquía? Yo en el libro ya digo que intento ser analítico y respetar muchas posiciones. Herrero de Miñón, por ejemplo, defendería, creo que es el único, pero él lo defiende, y es una persona para mí respetable, de derecha, es conservador, pero muy respetable, defiende la idea de que tiene que haber una monarquía plurinacional. Yo creo que tú mismo cuando nació Podemos, cuando nació todo esto, habías dicho, bueno, la monarquía puede intentar buscar, el tema de Cataluña, puede buscar una relegitimación si de alguna forma esos pactos, pero creo que ahora ya hemos visto que esto con la monarquía actual no es posible, y ahí es uno de los grandes debates. Es decir, el futuro, yo creo, había un dirigente de Podemos que siempre me decía, Xavi, solo tendremos república si hay república para todos. Y yo siempre decía, tiene razón, y creo que la solución tendrá que ser republicana y no podrá ser monárquica. Yo creo que en eso estamos todos, bueno, todos nosotros estamos de acuerdo. Estaría bien que estuviera de acuerdo muchísimo más gente. O sea, ¿crees que no encajaría en una condición plurinacional de España que reconociera estas identidades territoriales? ¿No podría encajar una solución monárquica? A ver, si seguimos Herrera de Miñón, sí. Por ejemplo, ahí hay una paradoja, que es la gran paradoja, que es el tema del País Vasco y sobre todo de Navarra, que en el libro también analizo. Es decir, en el caso de Navarra es brutal. Navarra no tiene, por no tener, no tiene un estatuto. Tiene una ley de mejoramiento del fuero navarro, que además es pactado y negociado entre dos gobiernos y dos parlamentos, que es casi, y Herrera de Miñón lo defiende, una situación de cosoberanía, y nunca ha pasado nada. Nunca. Y nunca ha pasado nada porque, bueno, porque por motivos históricos que también explico en el libro, que no quiero enrollarme mucho ahora. Pero yo creo, es decir, en el libro digo, bueno, Herrero de Miñón defiende esto, teóricamente sería posible. Es cierto que la monarquía española ha mostrado una gran capacidad cuando la crisis es muy bestia de relegitimarse. Yo creo que con la transición jugó ese papel, de buscar la relegitimación, pero me da a mí que últimamente no está en ese camino, no está en el camino de relegitimarse, y es más, cuando lo intenta, aún empeora la situación. ¿En qué se diferencia el soberanismo del independentismo? O incluso, si me apuras, del puyolismo. A ver, el independentismo es soberanismo seguro, o sea, pero digamos, la posición mucho más amplia, que Cataluña tiene derecho a poder decidir si quiere seguir con un encaje en España o tal, esa posición establece que Cataluña es un sujeto político. En la medida que Cataluña es un sujeto político, digamos, el independentismo está en torno al 40 y tantos por ciento, ¿no? 47, 48, sube y baja y puede llegar a 49, no lo sé, pero bueno, están ahí. La posición de que Cataluña puede decidir, tiene que poder decidir su futuro, debe estar entre el 70 y el 80%. ¿Sí? Esa posición expresa que Cataluña es un sujeto político y, por tanto, expresa que Cataluña debe ser soberano. Esa posición, digamos, esto lo estoy explicando muy brocha gorda. Esa posición sería una posición soberanista, pero dentro de esa posición no hay independentismo. Además, el soberanismo se puede multiplicar en sus facetas. Porque aquí hay varios temas. Está la soberanía popular, las soberanías nacionales, las soberanías económicas, las soberanías, o sea, digamos, el soberanismo. Cuando el 15 me salía en la calle y decía, queremos una democracia real ya, expresando que no era una democracia y gritaban no nos representan, estaban apelando a la necesidad de volver a algo tan originario de lo que es la modernidad y de lo que son las izquierdas, paradójicamente,
que es el tema de la soberanía. Esto me parece un tema, si quieres, déjame solo un momento. ¿Cuándo se define la palabra izquierda y derecha? Se define cuando en la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa hay una parte de la Asamblea Constituyente que defiende la soberanía del rey, del monarca, y hay otra parte que defiende la soberanía del pueblo. La parte que defendía la soberanía del pueblo por encima de la soberanía del monarca, esa parte se sentó en la izquierda. En el origen de las izquierdas estaba la cuestión de la soberanía. Es que es una cuestión básica que a veces olvidamos demasiado fácilmente, a veces lo olvidamos, pero está ahí. O sea, está ahí en múltiples expresiones. Y hay expresiones que, digamos, tienen que ver con cuestiones nacionales y otras expresiones que no tienen que ver con cuestiones nacionales, tienen que ver con soberanías populares, con otras cuestiones. Nos hemos comido el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, sobre todo por el final de tu libro, cuando tú planteas en compartir, ¿no?, en esas soberanías territoriales, justicia, economía, ¿por qué no ejército? Por supuesto, policía. Claro, la pregunta es, ¿cuál sería el hilo que uniría esa identificación con España? Y, vinculado a esto, si en esa construcción, ¿no?, de la España plurinacional no es también, al mismo tiempo que exigible, ese reconocimiento por parte del Estado a los diferentes territorios de real, cosa que no se ha hecho, ¿no? Como cuando lo compara con Alemania, podía estar perfectamente el Tribunal Constitucional en un lado, la CITI en otro, cosa que aquí no ocurre con este centralismo absurdo, pero sí que tiene que haber un elemento de lealtad de los territorios hacia el conjunto, y no tengo siempre claro que eso exista. En esta nueva articulación que estamos viendo en el Parlamento, ¿es posible juntar todos estos elementos, contando con que el Partido Socialista no mantiene una enorme coherencia en sus postulados federales a lo largo de su historia? Esa es la pregunta clave. En el tema de la lealtad, dos cosas. El tema de la lealtad, yo creo que ahora mismo, porque desde el Estado se puede considerar que se es desleal desde algunas opciones políticas o institucionalmente, desde esas opciones políticas se considera que se fue desleal en 2010 con la sentencia de estatuto, y ahí estaríamos en un camino de quién tiene razón y dónde empezó la historia. Yo creo que por eso digo que tiene que haber un nuevo pacto fundante. O sea, solo se puede pedir ese tipo de lealtad a partir de la idea de que se está construyendo un nuevo pacto fundante. Eso es posible con el PSOE. Yo creo que el PSOE solo gobierna, y esto me parece que esta sí que es nuestra historia. Nosotros en 2015 rompimos el bipartidismo y dijimos, aquí hay una mayoría alternativa a un gobierno con el Partido Popular o un gobierno con Ciudadanos. Y el PSOE se pasó años diciendo que no había esa mayoría alternativa. Y dijimos, esa mayoría alternativa es progresista y plurinacional, ¿sí? Y al final tuvimos razón. Me parece absolutamente evidente, tanto en la moción de censura como en el intento de repetición electoral del PSOE, que fracasó porque querían un pacto, buscaron un pacto con Ciudadanos y volvieron a esa alternativa. Yo creo que el PSOE, y ahí es el PSOE y también la posibilidad de que haya gobiernos progresistas en España, tienen que plantearse que en la situación actual, y creo que se va a agudizar, solo serán posibles por alternativas plurinacionales. De la misma forma que esos distintos proyectos nacionales creo que deben saber también que solo es posible la transformación a partir de la construcción de esas alianzas a nivel de todo el Estado. A partir de esas dos verdades habrá posibilidades de progreso en España. Si esas verdades no se asumen, y el PSOE tiene que asumirlas, no habrá esas alternativas progresistas en España. Y me parece que al final es esto. Es decir, al final ya no es un tema ni de pedagogía, es un tema casi de mayorías. Entonces, si esa mayoría, que es la mayoría que permite que exista el gobierno actual, tiene que consolidarse, tendrá que consolidarse con agendas comunes que vayan más allá de cada votación concreta en el Congreso. Xavi Domènech, Un haz de naciones, el Estado y la plurinacionalidad en España, 1830-2017. Uno de los libros, creo, más lúcidos para explicarnos en este enmarañado momento donde lo peor que nos puede ocurrir es que no sepamos lo que nos puede ocurrir. Gracias por este esfuerzo que has hecho de intentar clarificar algo tan enmarañado y gracias, ¿no?, por la coherencia intelectual con la que siempre enfrentas estos retos. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.